Vamos a continuar esta tarde con un panel que se llama Sony versus Terminator, ¿qué ahí vencerá? Y de la mano de Adrián Schutzik, CISO de Telecom y también docente de la Diplomatura de Ciberseguridad de la UCEMA, vamos a iniciar este panel. Bienvenido. Un aplauso, por favor, para Adrián. Es interesante, va a ser un panel de uno. Yo solo. Así que vamos a arrancar ahí. Les presento a los protagonistas de hoy. Si no los conocen, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, ¿no? Sony, Yo Robot, serie de robots de Asimov, ¿lo conocen? Todos. Del otro lado, Terminator, Stuxnet. Todos lo conocen, ¿no? No hay que presentarlo. Bueno, es lo que estamos quizás a punto de vivir, ¿no? ¿Y esto de dónde nace? Nace uno para atrás. La ansiedad, ¿viste? Me faltó una. Bueno, no sé por qué no aparece la primera cosa, que es la agricultura, ¿no? Estaban recién contando la evolución de las personas. Estos son los inventos que de alguna manera modificaron nuestras vidas y nos traen hasta el día de hoy, ¿no? Primero fue la agricultura. Sedentarismo, ciudades nacen a partir de la agricultura. Después viene la máquina de vapor. Primera revolución industrial. El miedo que generaba eso en aquellos que tenían los negocios de artesanía y todo, donde esto iba a matar todas las profesiones, se acababa el mundo. Bueno, a partir de ahí el mundo se reorganizó de alguna manera atrás de esto y venimos ahí. Voy a esperarlo con ganas. Bueno, mirá. Sony se metió, la imprenta estaba en el medio. No sé por qué, andaba bien en mi máquina. Vamos a cambiar de máquina. Bueno, no importa, lo vamos a llevar igual. Finalmente, electricidad, la computación, para llevarlo al tiempo actual nuestro, y a partir de la computación el salto cuántico que tenemos hoy. En el siglo XXI, la inteligencia artificial viene a modificarnos la vida. Y esto piénsenlo en el corto plazo que ustedes están viviendo de inteligencia artificial, o por lo que llamamos la inteligencia artificial generativa, cómo está revolucionando y evolucionando todas nuestras ser. ¿Sí? Cómo interactuamos con los clientes. Ustedes creen que hablan con una persona y están hablando con un chatbot que antes tenía reglas y hoy tiene una inteligencia artificial. Están tomando decisiones con inteligencia artificial. Bueno, todo esto está pasando ahora. Ahora, ¿esto es nuevo? No, esto no es nuevo, esto nació hace ya varios años. De hecho, en 1950 es donde tenemos con Turing los primeros conceptos de inteligencia artificial. ¿Y por qué traigo esto? Porque lo que tenemos que entender es que en realidad inteligencia artificial, que no es tal, quizás lo llamamos inteligencia artificial, es más machine learning, deep learning sería lo más correcto, nace mucho antes, lo estamos usando, lo que cambió es que ahora es social. Lo podemos usar todos. Todos tenemos acceso a eso. En mayor o menor medida, con más o menor entrenamiento. Pero en definitiva, todos hoy podemos hacer uso y consumo de esto. Eso, como dijeron antes, trae sus riesgos. ¿Sí? En la introducción dijo, toda evolución tecnológica, si todos los que vemos antes, todos trajeron riesgos, todos pensaron que algo malo iba a pasar en la vida de todos. Y esto es lo que el World Economic Forum todos los años se edita como los riesgos globales, ¿no? A corto y largo plazo. 2 años corto, mediano plazo, 10 años largo plazo. Pero fíjense esto. Hoy, los que ven en violeta son tecnológicos. El resto es de alguna otra cosa. Enfermedades, meteorología, económicos. El primero, para los próximos 2 años, desinformación. Y el cuarto, ciberinseguridad, dice acá, ¿no? Los riesgos que tienen que ver con la seguridad informática, la ciberseguridad. Y esto, piénsenlo 2 minutos hoy. Estamos en las elecciones en Estados Unidos y en las elecciones en Europa. ¿Cuánto leyeron ya de las deepfakes acerca de Biden, de Trump en Estados Unidos, lo que fuese? ¿Y cuánto tiene que ver con todo lo que pasa en el accionar de un país contra otro, donde las guerras hoy se juegan también acá, no solo con balas y bombas, sino se juega también ahí. Ahora miren el de 10 años, no sé si lo llegan a leer todos, si no se los marco. Ciberinseguridad, 10 años pasa a ser octavo.
El quinto es desinformación. Y el sexto es el uso o el mal uso de la inteligencia artificial en el futuro. Alguien está pensando que esto puede ser no tan bueno. Esto lo agregué ayer. Porque estaba, buscando, leyendo, y salieron estas dos noticias. La primera que me asustó, OpenAI acaba de hacer que su modelo de inteligencia artificial pase el test de Turing. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Alguno sabe? ¿Qué quiere decir? Que no podemos reconocer si algo está hecho de manera artificial o de manera humana. Ya no podríamos reconocer que una respuesta está dada por una inteligencia artificial o por un humano. Puede imitar, por lo menos imitarlo, vamos a llevarlo hasta ese lugar, al humano. Y ahí tenemos un riesgo importante. De hecho, es uno de los mayores riesgos que si ustedes quieren buscar, a mí me gusta mucho, medio apocalíptico el tema, ¿no? Pero no lo tomen por ese lado, vamos a llegar a que algo bueno de todo esto sale. Pero vean los videos de Yuval Harari en YouTube, si pueden, sobre inteligencia artificial. Y él dice que el primer riesgo es esto, no poder saber cuando algo está hecho por un humano o por una inteligencia artificial, porque perdemos la humanidad, básicamente. Entonces, acá hay un riesgo. Esto con ciberseguridad no tiene nada que ver, ¿no? Pero no importa. Está interesante. Y lo otro, nuestro amigo Elon Musk, que le gusta hacer cosas locas, ya desarrolló un Sony. O un Exterminator, no sé. Alguno de los dos. Esto salió ayer. Y ya lo tiene funcionando en sus depósitos. Y no lo digo por el riesgo de que reemplace al humano en las tareas, porque el humano en ese sentido se puede reinventar. En todo caso, haremos cosas más humanas, pero sí en el riesgo de la tecnología mal usada. Y ahí es donde vamos. Atándolo con lo que fue la introducción, parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo, pero nos conocimos hace 10 minutos. La superficie de ataque que nosotros vemos a futuro desde el mundo ciber nos lleva por el camino de la transformación digital, que no es tal, es la digitalización y cada vez más acentuada, y que tiene un spike, tiene un pico que nos acelera más todavía con esta revolución de la inteligencia artificial, donde los autos conectados y autónomos, las ciudades conectadas y autónomas, todo esto es basado ¿en qué? En Machine Learning. O sea, cada vez va a ser más eficiente y va a buscar más eficiencia a través del Machine Learning. Aeropuertos donde no haya gente que nos reciba, esto ya pasa en todos lados. Los que ven un depósito, ya no hay gente en un depósito, está todo automatizado, todo robotizado. La telemedicina, ser operados por robots, algo como en Star Trek. Toda la ciencia ficción no anticipó todo, es bárbaro. Y la casa conectada. Ahora, esto que vemos, un montón de beneficios, y yo lo que veo es una superficie de ataque. Esto es algo que un actor malicioso puede aprovechar, teniendo los recursos y teniendo las herramientas, ¿para qué? Para atacarnos. Si nosotros dependemos de una ciudad conectada y ataco a aquello que maneja la ciudad conectada, que por ahí es un único servicio en algún lugar del mundo, ¿qué pasa con esa ciudad? Desaparece. ¿Qué pasa con los depósitos? Piénsenlo así, piénsenlo todos los riesgos que pueda haber. Esto no es ni malo ni bueno, esto nos quiere decir que tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Les presento a mi amigo el martillo. ¿Qué es el martillo? Una herramienta. Construimos, avanzamos, la humanidad avanzó hacia esto, pero lo dijiste vos antes, me robaste media presentación. Es una cosa de loco. ¿Viste? La próxima vez no la paso. Pero también se convierte en un arma, ¿no? Y con la inteligencia artificial estamos en el mismo camino. Con todo lo que vimos como herramientas o evoluciones nos lleva de que puede ser usado para algo bueno o algo malo. En el término de ciberseguridad, esto lo que hace es adelantar y anticipar lo que un atacante puede hacer, si la uso yo. Pero al otro que le da la ventaja de poder hacer un ataque mucho más rápido, mucho más eficiente, buscar alternativas en un clic sin tener que pensar. Y hasta quizás en un modelo desatendido, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos que entender que esto es buenísimo, que lo tenemos que usar, pero también que tiene su lado B.
y que hay gente que está queriendo usar ese lado B. Y no es que está queriendo, sino que lo va a usar. Voy a tener paciencia con el clic. Cuando hablamos, ahora sí, de ciberseguridad y las inteligencias artificiales, concebimos 3 espacios de ataque o 3 conceptos. Uno en el hacer. ¿Qué quiero atacar una inteligencia artificial? Lo que haga. Si está manejando procesos industriales, lo ataco para matar o cambiar o modificar ese proceso industrial. No sé si escucharon no el año pasado o el anterior, hubo varios ataques a las plantas de agua de Estados Unidos, donde incluso se llegó a modificar la composición del agua. Riesgo. Miami, uno fue en la Florida, en Miami, el otro no me acuerdo dónde había sido. En definitiva, ¿qué se modificó? El hacer de algo. Alguien pudo entrar y cambiarlo a mano. Imagínense que eso lo hago sobre una inteligencia artificial y el impacto que puede tener porque lo distribuyo a todos lados mucho más rápido. Es el mal del automatismo. El automatismo nos multiplica. Nos multiplica cuando hacemos las cosas bien. Cuando cometemos un error, nos multiplica el error. Mala mía. La segunda es cuando alguien se hace dueño de ese automatismo y lo que logramos con esto es automatizar un montón de procesos y puede hacer. Entonces, el hacer es uno de los puntos a atacar de una inteligencia artificial. La otra manera de atacar una inteligencia artificial es en el aprender. La inteligencia artificial tiene sesgos, pero no por sí misma, sino es el sesgo humano que es transferida a la inteligencia artificial con el entrenamiento. Con los sets de datos, con los inputs de idas y vueltas que tiene en el prompting, ¿no? en esto de interactuar. Ahí uno le va agregando, le va bajando sesgos. Es donde uno va identificando que se comporta de una manera o da ciertas respuestas que por ahí no son las que son de alguna manera tendenciosas. Digo. Es un dato feo, pero si buscan van a ver que Tesla atropellaba más personas de un tipo que de otro. Por cómo fue en el modelo autónomo, ¿no? Por cómo fue programado. ¿Qué era el sesgo de quienes lo programaban? Personas blancas del estado de Texas en Estados Unidos. Hay todo un sesgo ahí. Eso se transfiere. No es que lo adquiere la inteligencia artificial, no inicialmente. Después en el autoaprendizaje puede generar nuevas cosas con las alucinaciones, confabulaciones, ahí me salió, que puede generar al momento de entender o interpretar o dar una respuesta. ¿Saben lo que es eso de las alucinaciones y todo eso? Es cuando da una respuesta incoherente, por ahí basada en datos no tan precisos. Por ejemplo, yo le pregunté a una persona de Telecom, que tiene un nombre muy común, y me dijo que es un ejecutivo de Telecom y además era uno que enseñaba o hacía técnicas de yoga en Madrid. Pues se llamaban igual. Y la información que tenía en su aprendizaje le decía que había una persona que se llamaba así que tenía estas 2 cosas. Si por ahí en el aprendizaje le hubiese puesto la foto de las 2 personas y hubiese visto que son distintas, no me daba una de las 2 respuestas. Pero en tanto puede generar también respuestas erróneas. Después lo vamos a ver. Y el otro es el revelar. Revelar. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Yo la puedo confundir o no, por ahí hasta preguntarle y que me dé información que no quiero que sea pública. Cuando apenas salió la gente de Samsung en Corea empezó a usar OpenAI, ChatGPT, para hacer su trabajo, hasta que se dieron cuenta que empezaba a devolver información a otros. Prohibieron el uso. Y lo único que puedes hacer es prohibirlo, porque si yo voy a mi casa y le pongo información adentro, ¿quién se entera? ¿No? Acá hay mucho de awareness, mucho de concientización. OWASP, ¿todos son de fraude? ¿Algunas de ciber aparte de mi persona? Y 2 que están acá. Ok, OWASP la conocen, ¿sí? Una organización sin fines de lucro. Es una guía para todos los que trabajamos en ciberseguridad porque nos dice los 10 riesgos más importantes sobre determinadas cosas. Hay sobre aplicaciones, sobre APIs y ahora tenemos sobre LLMs. LLM es Large Language Model, lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial generativa. Y estos son los 10 riesgos que ellos identifican. 10 riesgos o tipos de ataques, vamos a llamarlos así. Y es importante que los conozcan, no voy a entrar en el detalle técnico porque no es la idea, pero que lo conozcan para que les haga sentido a la hora de usarlo ustedes en sus trabajos o con su propia información, porque si no, no tiene sentido. Prompt injection. Esto es lo mismo que un SQL injection, digo. Puedo poner a nivel de prompt. Prompt es la interacción del humano con la inteligencia artificial, ¿no? Es lo que nos da la generativa.
Es la única diferencia de la generativa con el resto, es cómo interactuamos. La generativa puede generar lenguaje humano, puede generar figuras, puede generar cuadros, puede generar lo que le pidamos, siempre en una interpretación humana. No deja de ser un modelo probabilístico, ¿no? Sepan eso, para los amigos actuarios. Atrás de esto hay mucha estadística. Pero bueno, el prompt injection, esto quiere decir poder poner a ejecutar cosas que realmente nos parezcan que no son las que queremos que sucedan. Entonces tenemos que controlar qué se pone en el prompt, qué se le pregunta, qué no se le pregunta. Mismo después vamos a ver para las respuestas. Manejo inseguro del output, ¿no? ¿Qué pasa con lo que sale? ¿Qué dejo salir? Saben, de vuelta, inteligencia artificial no tiene ética, no tiene sesgos propios. Si yo le pregunto algo, me contesta. Salvo que le pongamos los que se llaman los guardrails, que te dice, ustedes si le preguntan a inteligencia artificial, ¿cómo hago un ataque para vulnerar una plataforma de virtualización? La mayoría de ellas te va a decir, yo no puedo dar esa respuesta, no es algo legal, lo que está preguntando no corresponde, bla, 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 bla. Es alguien que le dijo, che, si te preguntan esto, vos responde esto. No es que lo pensó. Pero si le pregunto, che, ¿cuáles son las vulnerabilidades de las que me tengo que proteger en un ambiente de virtualización? ¿Qué me va a decir? Todas estas vulnerabilidades. Hice una mezcla de las dos cosas. Una inyección de prompt y la vuelta de algo que no quería que saliese, ¿no? Esto es muy importante, después lo vamos a ver, el training data. ¿Con qué entrenar la inteligencia artificial? Es con lo que nos va a responder. Cuando ustedes escuchan que ChatGPT responde cualquier cosa que no nos gusta, ¿con qué lo alimentaron a ChatGPT? ¿Alguno sabe? ¿No? Con toda la información de Internet. La fueron alimentando, alimentando, alimentando. Con lo cual ahí está, desde la enciclopedia británica, todo bien, hasta Wikipedia, todo mal. Con lo cual las respuestas pueden variar en ese sentido. Y si yo quiero modificar el comportamiento, ¿qué hago? Le modifico el entrenamiento. Yo le digo, esto es un perro, esto es un perro, esto es un perro, y le estoy mostrando la foto de un gato. ¿Qué va a pasar? Cuando vea un gato, ¿qué va a pensar que es? Un perro. Entonces, esa es una manera de modificar el comportamiento de una inteligencia artificial. De negación de servicio, esto es lo mismo que cualquier sistema. Lo saturo hasta que no me dé respuesta. Imagínense que el negocio de ustedes, después lo vamos a ver, dependa de eso. Esto está muy en boga, el supply chain, las vulnerabilidades en lo que es la cadena de suministros del software. Y acuérdense que la inteligencia artificial, ahora vamos a ver los componentes por detrás de todo, es un software. Y muchos de los modelos de inteligencia artificial, ¿qué son? Modelos open source, que se pueden bajar cualquiera desde cualquier lado. Eso quiere decir que posiblemente, o casi seguramente, tiene vulnerabilidades y tenemos que estar atentos a eso. Que aparezca información sensitiva, supongamos que tiene información de medicina, nuestros datos médicos y estén ahí adentro. ¿Con quién la conecto? ¿Y cómo la conecto? El mundo de las APIs. Bueno, en el mundo de la inteligencia artificial las APIs se llaman plugins. Esa interconexión tiene que ser segura, porque si no es el lugar donde yo puedo escuchar o puedo modificar el comportamiento de quien recibe la orden de una inteligencia artificial o de la información que está transcurriendo ahí adentro. Esto, por ejemplo, si lo traigo un paralelismo, las telco, cuando hablan entre ellas, hay un montón de lo que se llaman vulnerabilidades de señalización y todo eso, que existen porque nunca nadie pensó que algo diferente a una telco se iba a conectar con una telco. Entonces son todas conexiones casi promiscuas, digo. El mío que tiene la capacidad de conectarse conmigo es otra telecom y yo la voy a creer y le voy a confiar en que es él. Lo cierto es que hoy, evolución mediante toda la tecnología, eso ya no es tan cierto. Entonces hay nuevas cosas que uno tiene que poner para proteger las comunicaciones. Esto es lo mismo con los plugins. Esto es como dejar una API desatendida, desprotegida, sin autenticación y que pueda ser consumida. El resultado va a ser lo que haga la API o el que reciba el resultado de esa API. Excessive agency es darle más permisos de los que debería tener. Y en definitiva, si yo tengo un proceso industrial que depende de una inteligencia artificial y le doy más permisos de los que tiene, posiblemente interfiriendo en esa inteligencia artificial puede interferir en más cosas que están en esa cadena de suministros, en esa cadena de funcionamiento, en esa planta, en un core bancario, lo que fuese.
Over-reliance. El último fue muy fácil, vamos. El segundo me voy a quedar un ratito porque me gusta a mí nada más. Model theft es, me robaron el modelo. Si yo lo desarrollo y me lo robaron, se llevaron todo mi saber. Con lo cual hay que protegerlo. Y el over-reliance es algo que nos pasa muy habitualmente a todos nosotros como humanos, que es que sobredimensionamos el valor de la respuesta de la inteligencia artificial. Hacemos un query, hacemos un prompt, ponemos una pregunta y confiamos en lo que nos dice sin hacer ninguna verificación adicional. O díganme que ustedes cada respuesta... ¿Quiénes jugaron con Gemini, ChatGPT, algo de eso? ¿Cuántas veces le vino una respuesta y fueron a verificar que lo que les dijo es cierto o no? Ahí hay uno. Bueno, de todos ustedes, bueno, ahora todos levantan la mano, vamos. Sean sinceros. Entonces, creemos que todo lo que nos dice es verdad. Y por todo lo que les dije antes, ¿qué pasa con todo lo que nos dice? Podría ser en cierta medida verdad y en otra no. Porque recuerden que es un modelo de inferencias probabilísticas, de conocimiento que se va sumando y puede hacer interpretaciones erróneas como la de la persona que les dije antes. O cuántas veces le preguntan por alguien y le responde por otra persona. No le pregunten por mí porque no sale. Entonces, eso es muy importante. Cuando uno está trabajando con inteligencia artificial, cambia el paradigma. Nosotros cuando buscamos, entendemos que el conocimiento es lo que nos salva. Y a la hora de preguntar a una inteligencia artificial, es el preguntar. Acá nos cambia el paradigma, tenemos que aprender a preguntar. Incluso cuando la entrenamos, es como preguntarle a una inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos con inteligencia artificial, tenemos que aprender a preguntar. Tenemos que reaprender a preguntar. Saber que la primera respuesta no necesariamente es la correcta. Y de eso también se entrena la inteligencia artificial. Hay un reentrenamiento. Entonces, dicho todos los riesgos que tenemos, la inteligencia artificial, hoy no, pero mañana sí. Acuérdense que la adopción de OpenAI en el mundo fueron 3 meses. Desde que se lanzó hasta que se adoptó, tiene el mayor crecimiento de la historia del software en cuanto a adopción. ¿Sí? Entonces, cada vez nuestras industrias van a sumar más modelos de inteligencia artificial en su hacer. Con lo cual, nuestras compañías o organizaciones, la que fuese, va a depender de estas inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué tenemos? Un señor... Ahí va. Le falta inteligencia a esto. Un señor Terminator que nos va a venir a atacar. Ya no es una persona, no es un grupo, sino alguien que va a tener una inteligencia artificial entrenada ¿para qué? Para atacarnos a nosotros. ¿Para qué? Para robarnos información, para extorsionarnos, para lo que fuese. Nos está buscando para los mismos riesgos que existe hoy con el software. No está cambiando nada en ese sentido. ¿Sí? Cambia sobre lo que va a atacar, porque si cuanto más dependamos de esto, es un único punto de ataque. Si todo mi negocio depende de un modelo de inteligencia artificial, tengo que ir a matarlo a ese y se acabó el negocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros que trabajamos en ciberseguridad? Nos vamos a comprar un Sony, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de matar al señor Terminator. Y al final del día, el señor Terminator va a estar peleando contra nuestra inteligencia y contra nosotros todo el día. Y este es el ciclo que vamos a venir a ver en el futuro. Esto es lo que el futuro, que no cambia nada de lo que pasa hoy, sino que es a quién le estamos pegando, cuáles riesgos nos aprovechamos, qué dejamos expuesto al atacante y qué puede usar él para hacer todo esto. De acá se puede llevar información, puede hacer una denegación de servicio, puede hacer un ransomware, puede modificar el comportamiento, incluso más cosas. Robarnos datos confidenciales, no de los usuarios. Empieza en una industria que tiene patentes. La fórmula de la Coca-Cola. Por ahí está una inteligencia artificial y si se la convenzo y que me la dé. Bien, vamos a desmitificar también qué es una inteligencia artificial, porque todos estos ataques suceden sobre una infraestructura. Y eso no cambió. Técnicamente es todo lo mismo. ¿Qué necesitamos en una inteligencia artificial? Infraestructura, primero, poder de cómputo. Nada más que hoy se divide en dos. Tenemos los core tradicionales, las CPUs, y después usamos lo que NVIDIA, la salvó NVIDIA, que son los GPUs. Pero lo que estamos usando es potencia de cómputo.
lo que se mudó, ¿qué fue lo que le pasó a NVIDIA? Digamos, de los gráficos pasó a la cripto y de la cripto pasa a la inteligencia artificial, ¿no? Que es el poder de cómputo. Obviamente que esto se necesita para grandes modelos, para las redes neuronales. No para, un modelo se puede bajar en una PC y correr desde una PC tranquilamente. Digo, no, tampoco necesitamos grandes cosas. Pero en definitiva, cuando vamos a grandes modelos, necesitamos grandes infraestructuras de procesamiento. Importantísimo. Mi inteligencia va a funcionar tal como la haya entrenado inicialmente. El set de datos es lo primero que tenemos que controlar. ¿Con qué lo voy a entrenar? Bueno, una vez que yo lo defino, lo curo, lo tengo estipulado, lo tengo bien armadito, después tengo que proteger que nadie meta los dedos. Si alguien me modifica el set de datos, ¿qué va a hacer? Modificarme el modelo futuro. ¿Y qué es el modelo? Es un programa. Al fin del día, un modelo es un programa. Open source, no open source, da igual. Es un programa, con lo cual tenemos que proteger ese código. Nada más que en vez de llamarlo código o programa, lo vamos a llamar modelo. Ese entrenamiento también tiene que ser hecho por gente idónea para hacerlo. Y ahí vamos a los cientistas de datos, aquellos que pueden interpretar y armar estadísticamente los sets como para que sean válidos. Porque si no va a funcionar mal. Tiene que haber una relación estadística entre lo que tiene que responder y aquello por lo que no tiene que responder. Para decirle que algo es un perro y que es un gato, tengo que tener una cantidad estadística cierta de cuántos gatos le muestro y cuántos perros le muestro. Que no es 50 y 50. Nosotros hicimos un modelo, por ejemplo, para detectar spam, ¿no? Muy sencillo. Y la verdad que nos chocamos la cabeza para tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca pudimos determinar la muestra de lo que era spam para que entendiese. Entonces la cantidad de falsos positivos que nos daba era inmensa. No había lugar, porque no quisimos meternos con un montón de datos que están dentro del cuerpo del mail. Lo queríamos hacer solo con la cabecera. Es muy poco para poder entrenarlo y decirle que esto es spam o no. El deploy. Los que trabajan en sistemas o cerca de sistemas saben que hay algo que se llama el ciclo de vida del software, donde una parte es la promoción a producción. Acá hay también un pasaje de los modelos a producción, cuando se modifican, se cambian o algo. Con lo cual es otra parte del proceso que los que trabajamos en ciber nos tenemos que preocupar. Y después, todos los procesos de learning, ¿no? O sea, yo la entrené, hay reentrenamientos que uno va haciendo y después va aprendiendo del uso, se autoaprende. ¿Sí? Es casi como los sistemas autónomos de la antigüedad. Empieza a aprender, a entender nuevas reglas, a hacer nuevas inferencias y a partir de ahí puede dar mejores o no respuestas. Esto es importante que tengamos en cuenta todo esto, porque en todo esto tenemos que poner seguridad. Lo que implica en cada caso. Algunos es awareness y otros serán otra cosa. Me voy a apurar, pues ya casi. Entonces, voy un reloj con el tiempo para dejar las preguntas. Me voy a poner acá. Esto es lo que desde ciberseguridad nosotros vemos que tenemos que trabajar para tener un ambiente seguro en relación a la inteligencia artificial. De vuelta, cada vez va a ser más core de nuestros negocios o de nuestro hacer, incluso de nuestra interacción con cada uno de nosotros, con lo cual tenemos que saber que el otro está haciendo la adecuada seguridad de lo que está pasando, ¿no? Vamos a tener que mostrarlo. Pero lo primero es el gobierno, y esto está muy lejos. ¿Por qué? Porque empezó medio desordenado. Todos los programadores del mundo quieren usar inteligencia artificial, todas las áreas de negocio de cualquier lugar quieren usar inteligencia artificial, gobierno, no gobierno, da igual. Todos hoy quieren usar, es moda, y quieren usarlo. Entonces nace de una manera desgobernada. Y esto es lo primero que tenemos que ordenar. Dentro de una organización, ¿cómo van a ser los modelos de entrenamiento? ¿Cómo los vamos a gestionar? ¿Dónde van a estar esos datos? ¿Dónde van a residir? ¿Qué pasa una vez que lo usamos? ¿Los mantenemos? ¿Los borramos? Porque una vez que están dentro del modelo no son necesarios más, ¿no? ¿Quiénes pueden consumir la inteligencia artificial? ¿Para hacer qué? ¿Qué guardrails les vamos a poner en las respuestas? Che, esto, si te preguntan esto, no respondés. Si te entra este input, no haces nada. O algo similar. Acuérdense que no deja de tener inteligencia al momento de interpretar. Inteligencia entre comillas, ¿no? De vuelta. Siempre pongan
entre comillas. Con lo cual, armar el gobierno, de vuelta, ¿qué modelos se pueden usar y qué no? No podemos impedir que se usen. Guerra perdida, eso no. Y no es una guerra, no hay que hacerlo. Sí tenemos que decirle, estos son los modelos que identificamos que son válidos y hay que usar. Elegí de este menú. Y después es lo mismo que hacemos con todo el resto del negocio. Gestión por riesgos. ¿Esto para qué va a servir? ¿Cuáles son los riesgos? Y a partir de ahí poner las contramedidas necesarias. Las medidas de seguridad, de uso, acceso, lo que fuese. Si lo estamos construyendo, el equipo de seguridad tiene que estar en el momento 1 para poder definir sobre todo lo que mostramos antes, qué hacer y qué no hacer, y si necesita herramientas o no, si necesitamos gente o no. Dimensión. A medida que se va haciendo parte del BAU, del business as usual de la compañía, de lo que vamos haciendo, yo siempre digo compañía porque trabajo en una empresa privada, ¿no? Pero asúmanlo como cualquier organización en cualquier lugar del mundo, tenemos que empezar a tener procesos. Mientras siga siendo humano, los procesos más o menos nos dan una línea de cómo hacer y que no cada cual haga lo que quiera como quiera, porque ahí vamos a dejar las vulnerabilidades abiertas. Concientización, esto que estamos haciendo hoy acá, esto se tiene que replicar en cada una de las empresas para decir, bueno, hagamos, usemos, pero usémoslo de esta manera. Estos son los riesgos. Aquellos que lo van a entrenar, entender qué riesgos tienen que tener en cuenta, qué sesgos. Y finalmente, porque tarde o temprano nos va a pasar, la resiliencia, ¿no? Digo, nuestros modelos van a ser atacados como es nuestro software, nuestro data center, nuestra página de internet, lo que quieran. En algún momento va a pasar y los equipos, todos de la compañía tienen, o de la organización, tienen que estar preparados para actuar cuando eso pase. ¿Cuál va a ser mi contingencia si mi inteligencia artificial es atacada? Si tiene una denegación de servicio. Si la pierdo, si deja de funcionar, si me empieza a dar respuestas incoherentes, si empieza a gestionar cosas que no eran, empieza a acceder a donde no es. Y en ningún caso puse la parte más filosófica de todo esto, que quizás es la más interesante, que es si esto nos va a matar o no. Pero en definitiva, vamos a hacer de lo que hoy es manejable, lo otro nadie lo sabe, es ciencia ficción. Vean los videos de Harari, va a ser mucho más interesante que a mí, donde les va a contar de esa parte, pero en definitiva, todo esto es lo que hoy tenemos que hacer. Y hasta acá los aburrí yo, después del almuerzo. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Cuánto para atrás? ¿La anterior? No, la última, que mostrabas ahí como los escalones. Sí. Y mostraste, hiciste hincapié en la concientización. Sí. ¿Cuál es tu visión de cuánta concientización hay en las compañías de estos riesgos que estuviste hablando? Poco. Porque de vuelta, porque todavía no tenemos documentado serios problemas primero. Vos no vas a ver nadie que haya dicho, che, me atacaron una inteligencia artificial y se me cayó el negocio. No pasa, todavía. No, lo que pasa es que ahí hay dos partes. Lo que dice Andy es, no todas las empresas adoptaron esto de manera inmediata, orgánicamente. Y hay un proceso crítico, soportando los procesos críticos, ¿no? No procesos, quizás, no procesos industriales, claro, ese tipo de cosas, pero sí en el manejo de información. Áreas de marketing, áreas comerciales, todo eso sí, porque está ahí. No es que les están bajando un modelo, están usando los modelos públicos. BART, bueno, ya se llama Gemini, OpenAI, Llama de Meta, digo, cualquiera de ellos, que no hay que hacer nada, le pones la información y si no, son 2 clics armar un modelo en Amazon y usar el modelo de Amazon, por ejemplo. Después le tenés que llevar la información. Ahora, ¿qué información le llevó? ¿Quién vio si esa información es confidencial, no es confidencial, pone en riesgo la compañía o no? ¿Y a quién le queda disponible después? Esto es lo que tenemos que entender cuando usamos un ambiente público de inteligencia artificial. Yo pongo información mía. Supongamos que voy a hacer un plan de desarrollo de algo, no importa lo que. Lo pongo. Me da una respuesta, la valido, me gusta, está todo lindo, la voy a llevar a cabo. 10 días después mi competencia quiere hacer lo mismo. ¿Qué va a pasar?
en su respuesta va a tener embebida toda la información que yo le puse. Con lo cual, mi ventaja competitiva, si se quiere llamarla así, me duró ¿cuánto? 10 días. Porque los modelos siguen entrenándose, siguen aprendiendo de la información que van recibiendo. Entonces, es importante entender ese riesgo, y eso es concientización. El tema es que la gente lo puede usar libremente desde su casa. No es que necesitas instalarlo en un servidor, digo, que tenés que tener un montón de procesamiento. Entonces, si no concientizamos, todo lo que hagas después es el 50%. En Samsung, que les contaba, también que es otra cultura, ¿no? En Corea es otra cultura que la Argentina, por ejemplo. Le dijeron no usan más y no usan más, ¿no? Pero acá decís no usan más y la van a usar el doble quizás. Entonces, en definitiva, eso tenemos que concientizar y marcar con el gobierno, che, usala, pero ten en cuenta todo esto, ¿no? Porque es multiplicado, se multiplica el efecto. Lo mismo nos pasa con los mural de la vida, los Canva. No son inteligencia artificial, pero están a la mano de cualquiera. Entonces te arman un mural y te pegan cualquier información ahí y todos acceden como anónimos, ¿viste? Son cuando vos entras a los mural y ves los cangrejos, los elefantes, todas esas cositas, que es gente anónima, no dice el nombre de alguien. Bueno, que eso no pase es concientización, porque no tengo forma de frenarlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran saber? Más preguntas, anímense, aprovechen a Adrián, que está acá para... ¿Cuánto nos costaría hacer una consulta? Sí, por otro lado, aprovechemos. Toma. Escanear el QR, nada más. Con eso alcanza, me mandan un mensajito y ya está. Para, un momento, así te alcanza el micrófono, ¿sí? ¿En qué procesos? ¿En qué proceso estás viendo que se está utilizando inteligencia artificial? Más que sacando marketing, que es el que generalmente implementa todo primero. Todo lo que es interacción con el cliente. Todo lo que es interacción con el cliente está yendo a modelos de inteligencia artificial. Por una cuestión de costos, por una cuestión de que bien entrenada inteligencia artificial incluso es mucho más empática con el cliente a la hora de entenderse. De estos riesgos que les cuento, por ejemplo, cosas que están documentadas del lado bueno y el lado malo. Y ponelo para el lado positivo, pero te voy a contar desde el lado malo. Si bien la inteligencia artificial no entiende de lo que estaba haciendo, pero hay casos que hasta se pueden llevar como casos de grooming realizados por inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? En una interacción de una persona, un niño, con la inteligencia artificial, en ese proceso de estar con la persona, de motivarlo, de ello, cada vez tenía comportamientos menos automáticos, más cercanos a un grooming, más personalizados. Lo mismo pasa con la atención, digo, no tiene emociones, entonces vos podés, voy a hablar mal y pronto, suponete que estás enojado, putear en 20 idiomas, y la inteligencia artificial va a entender que vos estás enojado y va a tratar de llevarte para el otro lado y te va a convencer. Con lo cual, el primer lugar, sobre todo lo que es generativo, todo lo demás se viene usando hace rato. Digo, en ciberseguridad hay herramientas que se llaman de comportamiento. Esas herramientas de comportamiento no son nuevas, las vemos desde el año 2000. Y todos tienen machine learning adentro, con lo cual tienen inteligencia artificial por dentro. Los CIEM. Pero no públicas. De vuelta, no son públicas y están embebidas dentro de un modelo. Y acá tampoco, digo, cuando vos armás un call center en base a esto, no lo vas a armar sobre ChatGPT, digo, te vas a hacer un tenant tuyo o vas a entrenar vos un modelo, digo, tenés otras formas de hacerlo, obviamente. El del público ya no es un área, es las personas que por ahí con la buena intención de hacer su trabajo mejor, dicen, che, tengo todo esto, 28.000 líneas de código, de lo que sea, y lo tirás adentro. Te lo va a resumir, te va a contestar lo que vos quieras, lo va a entender y ya le quedó disponible al mundo. Y el tipo lo hizo en su casa, a la noche. ¿Qué le vas a matar por eso? No, le tenés que explicar que eso no lo tendría que haber hecho de esa forma. Otros que lo van a usar mucho y lo están usando mucho son los programadores, para código. Ya no tenés que ser programador. Vos le decís, quiero un código en Python para hacer tal o cual cosa. Y te va a tirar el código. Lo vas a poner en un compilador, lo ejecutás. La noticia que pasó hace muy poquito con el que no tenía idea de programación. Dame un segundo, Marcelo, por favor.
induciendo a una inteligencia artificial, armó una nueva clase de ransomware. Es que lo único que tenés que armar son pedacitos. Es decir, quiero algo que cifre A es 256 y que la llave sea tal cosa. 256 ya es viejo, deprecado, digamos. 512, 1024, no importa. Lo tirás. Y te lo va a devolver. Y ni supo que era un ransomware. Si vos decís, quiero generar un ransomware, te va a decir, no se puede, eso es malo, bla, bla, bla. De la otra manera te lo va a hacer. Lo haces por pedazos. Quiero algo que me permita copiar una cosa de un lugar a otro. Y te lo va a hacer. Entonces vos después, como se programa hoy, vas juntando pedacitos que en vez de ir a buscarlos a GitHub, los vas a buscar a una inteligencia artificial. Yo hice un montón de programitas así. Le digo, che, no me funciona, me mejoras esto y ahora que haga esto. Y se lo volvés a, bueno, ahora te doy otra cosa. Y para los que no estuvieron es una interacción casi humana. Es más, cuando ustedes sean más amables en el prompting, mejor es la respuesta que reciben. Sépanlo, es una ciencia el prompt. Ciencia, no es una ciencia. Digamos, está pensado de esa manera. Entonces vos le pedís, bueno, si es en castellano, por favor, ¿serías tan amable de darme tal cosa? Por favor, ¿serías tan amable de hacer tal otra? Tenía un par de imágenes que iba a poner acá, que las hice con Gemini. Le dije, ¿me haces una foto, un dibujo de Sony peleando con Terminator? Y me mostró, me hizo dos cosas que no eran. Le digo, pero que se parezca más al Sony de la película Yo Robot y al Terminator de la película Terminator. Y me la fue transformando y tengo ahí las fotos. Si querés, para ir al lado filosófico, me fui de la pregunta más. Es el tema que hoy nos da respuesta para humanos. El problema del riesgo de el siguiente riesgo es cuando esto ya no sea respuesta para humanos y sea respuesta para la inteligencia artificial. Mito o verdad, nadie lo sabe y nadie lo va a confirmar. Meta, porque vos no es que tenés una inteligencia, vas a empezar a tener múltiples modelos que van a hablar con otros modelos. Pusieron dos modelos a interactuar. Lo que te dice Harari es que todo eso tiene que ser con supervisión humana. Y hoy hay muchos que están preocupados y lo hacen así. El tema es que estos dos modelos inventaron un lenguaje mucho más eficiente. Acuérdense que detrás del LLM, de la generativa, lo que hay es lingüística. Estadísticas y lingüística. Probabilidad y lingüística, que es el párrafo que le va a seguir al siguiente párrafo del siguiente párrafo. Y se inventaron su propio lenguaje y empezaron a dialogar entre ellos. Se asustaron tanto que ni preguntaron, cortaron los cables. Hoy todavía podemos cortar los cables. Mañana, si se copian N lugares, ¿quién va a saber dónde está esa inteligencia artificial? Pensando que está Skynet. Pensando que todo esto, mucho está en las nubes. Uno de los riesgos que no está acá, que es interesante, es la concentración del poder de cómputo. Tenía hasta el año pasado, el World Economic Forum. Y eso piénsenlo, se cae Amazon, el Amazon de la vida, los GCPs. ¿Qué pasa? ¿Cuántos de ustedes saben que tienen cosas corriendo en Amazon? Bueno. Snowflake, vamos por el otro lado. Snowflake es una base de datos en la nube que fue vulnerada. Ticketmaster le robaron los datos de millones, de todos nosotros. Algunos compraron entradas en Ticketmaster, está ahí. Millones y millones de clientes, tarjetas de crédito y otras cosas. Y no es el único. Así que bueno, nada, me dicen ahí que redondee. Sí. Hay otra pregunta, no me hace así, me dice... Ya les anticipo que la próxima consulta es con presupuesto y hay que pagar. Así Hay que pagar. Bueno, Adrián, mil gracias. Un placer, muchas gracias.